El ámbito del zodiaco. La ciencia iniciática enseña que vivimos sumergidos en un océano fluido, al que ha llamado luz astral. Este fluido es tan sensible que todo lo que queda inscrito en él, el más insignificante de nuestros actos, la más tenue de nuestras emociones, el más fugaz de nuestros pensamientos, todo queda inscrito en él. Según la tradición esotérica, esta luz astral está compuesta de una materia extremadamente sutil que desprenden todas las criaturas, los seres humanos, los animales, las plantas e incluso las estrellas. A este fluido, Hermes Trismegisto lo llamó telesma, y refiriéndose a él, dijo, abre comillas, el sol es su padre, la luna es su madre, el viento lo ha transportado a su vientre y la tierra es su nodriza. Evidentemente, no hay que concebir el sol, es decir, el fuego, la luna o el agua, el viento o el aire y la tierra únicamente como los cuatro elementos materiales conocidos, sino como los principios cósmicos básicos a partir de los cuales se ha constituido la materia. Los hindús denominan akasha a esta materia fluídica, pero en realidad poco importa los nombres que se le den. Electricidad cósmica, serpiente original, fuerza Fohat. Dado que cada criatura que piensa, siente y se mueve le imprime nuevas vibraciones, es imposible determinar y nombrar todas sus formas desde la creación del mundo. Su naturaleza es extremadamente misteriosa y todo lo que puede decirse sobre ella es a la vez verdadero y falso. Este Akasha tiene, pues, la propiedad de registrar todo lo que sucede en el universo. Y por otra parte, la prueba de que todo queda registrado está en que los clarividentes pueden leer sobre un objeto los acontecimientos que sucedieron a su alrededor, e incluso el destino de una persona que tuvo este objeto entre sus manos durante 1 o 2 minutos. Hablo evidentemente de los verdaderos clarividentes. La existencia de esta clarividencia es un argumento extraordinario. Si los sabios materialistas la tuvieran en cuenta, se verían obligados a modificar sus puntos de vista sobre la naturaleza de la materia. Este fluido, este akasha en donde todo se imprime, en donde todo se refleja, se extiende hasta los confines del universo, que son para nosotros los límites del zodiaco, pues el círculo del zodiaco representa simbólicamente el espacio que Dios delimitó para crear el mundo. Por otra parte, según la ciencia iniciática, la sucesión de los 12 signos del zodiaco, Aries, Tauro, Géminis. Aries da el impulso, es la fuerza indomable que brota y quiere manifestarse, cueste lo que cueste, como los brotes en primavera. A esta fuerza bruta, Tauro aporta la materia, pero esta materia no está aún organizada. No es más que una masa informe de elementos indiferenciados. Cuando veáis que se está preparando una obra para la construcción de una casa, se trata de la etapa de Tauro. Pero con estos elementos es preciso realizar algo. Es por esto que Géminis comienza a establecer una red de comunicaciones, para que el trabajo pueda hacerse. Las carretillas, las poleas, las grúas, que transportarán los materiales de un extremo a otro de la obra. Cuando Cáncer llega, establece los cimientos, una base sólida de hormigón armado en la naturaleza. Esta base es el germen, el núcleo hacia el cual van a converger diversos elementos que contribuirán a su desarrollo. Sobre este núcleo, Leo comienza entonces a trabajar, introduciendo una fuerza centrífuga. Aumenta el calor, así como la intensidad del movimiento.
Se produce entonces una explosión y la masa comienza a brillar y a proyectar rayos en el espacio. Cuando llega Virgo, declarará que es preciso introducir orden y organización en este conjunto. Se pone pues a trabajar y cada cosa se coloca en su lugar. Pero el orden es insuficiente. Falta un elemento de estética, de armonía, y Libra aporta este elemento. Es el séptimo día, es decir, el séptimo signo, y el trabajo se interrumpe para que los obreros puedan descansar y divertirse. En este clima de regocijo, ciertos obreros se olvidan del trabajo y se dejan llevar por la pereza y la desidia. Así es como comienzan a introducirse elementos de disgregación. Escorpio, produciéndose desavenencias y hostilidades. Entonces suena la hora de Sagitario, que posee el don de reconciliar a los seres entre sí y de vincularlos al cielo. Cuando aparece, canaliza este exceso de energías ardientes, orientándolas. El arco y la flecha que sostiene el centauro, y poniéndolas al servicio de una actividad superior. Ahora, este mundo bien ordenado, cuyas ruedas funcionan perfectamente, tiende a cristalizarse y a cuajar bajo la influencia de Capricornio, y la vida comienza a alejarse. Entonces, para que no sea destruido por el materialismo, Acuario pone en acción las corrientes poderosas del espíritu. Cuando llega, Piscis proyecta la paz sobre el mundo. En esta paz y en esta armonía universales, la vida se vuelve pura, sutil, hasta que todo se funde y regresa al océano de los orígenes. A Aries, la cabeza. A Tauro, el cuello. A Géminis, los brazos y los pulmones. A Cáncer, el estómago. A Leo, el corazón. A Virgo, los intestinos y el plexo solar. A Libra, los riñones. A Escorpio, los órganos genitales. A Sagitario, los muslos. A Capricornio, las rodillas. A Acuario, las pantorrillas. Y a Piscis, los pies. Para escapar de esta serpiente que la aprieta con sus anillos, el hombre debe salir del círculo de las reencarnaciones. En el momento del nacimiento, el cuerpo etérico del niño, que es aún como una cera blanda y virgen, recibe la huella de las influencias astrales. Una vez enfriada la cera, la forma no puede ser modificada. Cuando el niño lanza su primer grito, el cielo estampa sus sellos sobre su cuerpo etérico y fija su horóscopo en el cual se inscribe su destino. El único medio que existe para el hombre liberarse de las limitaciones que le imponen los astros es el de trabajar para restablecer conscientemente el lazo con Dios. Es así como escapa a la ley de la necesidad y entra la ley de la gracia. Pero esta libertad a la cual aspiramos todos es la última cosa que obtendremos. Por eso la libertad es considerada como la corona de la espiritualidad. Esta corona es un círculo de luz que el iniciado lleva encima de la cabeza para mostrar que ha superado el círculo de las limitaciones terrestres. Estudiemos ahora las consecuencias prácticas para nuestra vida cotidiana de la existencia del círculo zodiacal. Suponed que paseando por la montaña, os divertís hablando en voz alta o chillando. ¿Qué sucede? Que la montaña os la devuelve. El sonido, las palabras, tropiezan con un obstáculo y vuelven. Cuando echáis una pelota al suelo ocurre lo mismo, rebota.
o contra una pared, vuelve y os golpea. Son leyes físicas, y las leyes físicas son un reflejo de las leyes espirituales. Si exclamáis, os amo, por todas partes, el eco repite, Os amo, os amo, os amo, os amo. y si gritáis, os detesto, por todas partes el eco repite, os detesto, os detesto, os detesto. Debéis comprender que en la vida todo se repite sin cesar. El ser humano, mediante sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos, emite ininterrumpidamente ondas benéficas o maléficas. Estas ondas viajan por el espacio, hasta que encuentran una pared, la cual las devuelve y aquel recibe premios o castigos. Sí, es como un boomerang. Todo lo que conocen esta ley se esfuerzan en enviar por todas partes luz, amor, bondad, pureza, calor. Y un día u otro reciben necesariamente a su vez las mismas bendiciones. Se sienten felices, alegres, consiguen éxitos. Se dicen, es el buen Dios el que me ha recompensado. Pero no es así. El Señor ni siquiera lo sabe. Tiene otros quehaceres que el de observarnos incesantemente y anotar todas nuestras acciones para recompensarnos o castigarnos. Él estableció leyes dentro y fuera de nosotros. Y son estas leyes las que nos castigan o recompensan. El círculo con un punto central es la estructura que se encuentra por todas partes en el universo. Coged cualquier organismo, una célula, por ejemplo. Veis un núcleo, un protoplasma, y alrededor una película, la membrana. Coged un fruto. En el centro encontraréis el núcleo, después la pulpa, la carne jugosa que se come, y por último, la piel o corteza. Así pues, todo organismo vivo tiene un centro, después un espacio por donde circula la vida, y finalmente la piel que sirve de frontera, de límite, gracias a lo cual la ley del eco puede aplicarse. Ahora bien, puede ocurrir que siendo muy grande la distancia del centro a la periferia, la voz llegue muy lejos, y que solo unos años después se encuentre con la pared que la devolverá. Pero aunque el boomerang se haga esperar, ello no significa que no se vaya a producir nada. Sí, se producirá. Pero más tarde, quizás en otra reencarnación, puesto que la frontera, o aún la periferia o la pared, está muy alejada. Y es así como se explica el destino inscrito en nuestro tema natal. Es la consecuencia de nuestras acciones pasadas. El átomo y el sistema solar poseen una estructura idéntica, un círculo con un punto central. Y el espacio que rodea este punto representa la materia. Sin espacio, la materia no existiría. Mientras que el espíritu no tiene necesidad de espacio, su poder se debe a que siendo un punto ínfimo, actúa en todas partes al mismo tiempo. Es pues, en los límites de este espacio, ocupado por la materia, donde todo choca, y después regresa a su punto de partida. Así, a través de la materia, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, vuelve hacia nosotros, después de haber recorrido el espacio. Es la materia la que vuelve a enviar el eco, no es el espíritu. El espíritu actúa y la materia reacciona, responde al impulso. Su papel es hacer frente al espíritu, oponerse a él, limitarlo, aprisionarlo incluso. Y el zodiaco es este límite que circunda nuestro universo, así como la serpiente de la materia circunda el espíritu. La formación del ser humano y el zodiaco. Esta formación del ser humano se ha producido paralelamente a la del universo. En el origen, el ser humano estaba constituido por una simple esfera fluídica. No tenía ni pulmones, ni estómago, ni miembros,
solamente una cabeza que se desplazaba como una medusa en un océano de fuego. Cuando una parte de este fuego se condensó para producir el aire, se formaron los pulmones. Más tarde, una parte del aire se condensó para producir el agua, formándose el estómago, el vientre y los intestinos. Por fin, una parte del agua se condensó para producir la tierra y los brazos y las piernas quedaron formados. Pero estos 4 elementos que constituían la sustancia del hombre y del universo no eran los elementos materiales que conocemos. Eran de naturaleza etérica, sutil. Y el ser humano así formado no existía aún en el plano físico. El ser humano no comenzó a materializarse hasta que se formaron sus pies. Fueron precisamente los pies los que primero se materializaron. Después las piernas, los muslos, los genitales, el plexo solar, el estómago, y así sucesivamente hasta la cabeza. La cabeza fue la última en materializarse, aunque la primera en formarse, y los pies, los últimos en formarse, fueron los primeros en materializarse. Estas dos corrientes, la involutiva y la evolutiva, se encuentran en el zodiaco. Cuando numeráis los signos del zodiaco en el sentido que corresponde al orden natural de los zodiacos, seguís el movimiento involutivo. Así se formó el hombre, empezando por la cabeza. Y Aries precisamente es la cabeza, ya que hemos visto que cada signo del zodiaco corresponde a una parte del cuerpo humano. Ya que el punto vernal se desplaza en el zodiaco en el sentido inverso en el orden. Su trayecto corresponde al movimiento evolutivo. Sigue el orden según el cual se materializaron los órganos. Si se considera el movimiento de los planetas en relación al zodiaco, se encuentra en la misma posición. Las constelaciones del zodiaco ascienden en el cielo, siguiendo el orden. Aries, Tauro, Géminis, mientras que los planetas giran en sentido inverso. También se puede estudiar la posición entre los planetas y el zodiaco desde otro punto de vista. El zodiaco representa el lado estable, inmutable. A diferencia de los planetas que están siempre en movimiento, el zodiaco guarda un orden, una regularidad. Nunca se ha visto a Aries al lado de Libra, ni a Piscis entre Leo y Virgo. Las constelaciones del zodiaco conservan el mismo orden desde la eternidad, mientras que los planetas no están nunca en el mismo lugar, ni en el mismo orden los unos con respecto a los otros. Estos últimos representan el aspecto psíquico, que varía constantemente, en oposición al cuerpo físico que presenta siempre la misma disposición. Ni la cabeza, ni el estómago, ni los pies han cambiado nunca de lugar. Los miembros, los órganos, conservan como los signos del zodiaco un lugar fijo desde la creación del mundo, mientras que en el interior del cuerpo todo es movimiento. Movimiento de la sangre, de los humores y de las corrientes nerviosas que atraviesan el organismo. Exactamente como los planetas, que están siempre en movimiento. Por otra parte, sabéis que los planetas reciben una gran potencia, o por el contrario, resultan debilitados, según sean los signos por los que pasan, y que a su vez influyen sobre estos signos. Cuando Marte entra en Aries se fortalece, se vuelve potente, porque Aries le da toda su energía. Marte y Aries se tienen mutua simpatía, se comprenden, toman fuerza el uno del otro. Pero cuando Marte entra en otros signos como Cáncer o Libra, por ejemplo, se debilita porque estos impulsos, estos signos les son extraños. De la misma forma, lo que representan los planetas, es decir, los impulsos, las tendencias, los sentimientos, resultan más o menos exaltados o debilitados de acuerdo a los órganos, a los centros a través de los cuales se manifiestan. Si situáis vuestro amor en la cabeza, no actuará de la misma forma que si lo colocáis en el corazón. Y si colocáis la sabiduría en otra parte que no sea el cerebro, ¿qué hará allí?
solo donde los órganos y las fuerzas se comprendan. Podrá producirse un intercambio energético importante. He ahí unos puntos que deben profundizarse. Así como en ciertos signos los planetas se encuentran exaltados o en exilio, de la misma forma nuestras facultades intelectuales, afectivas y psíquicas se refuerzan o debilitan, según sean los órganos a través de los cuales buscan exteriorizarse. No basta contentarse con un estudio del zodiaco en sentido abstracto o teórico, sino que es preciso aprender a encontrarlo y a interpretarlo en todas sus manifestaciones de la existencia. Verdaderamente entonces se vuelve viva cuando la astrología se vuelve viva y útil para vosotros. El zodiaco es un libro de una extraordinaria riqueza y profundidad. Todos los misterios de la vida están contenidos en él. Las múltiples combinaciones que forman continuamente los signos y los planetas entre sí son como hilos que se van tejiendo. Constituyen combinaciones que día tras día forman la trama de la vida. El ciclo planetario de las horas y de los días de la semana. El árbol sefirótico es una figura simbólica de una gran profundidad, a través de la cual los cabalistas han querido dar cuenta de la creación del mundo. La cábala explica que en el origen existía el absoluto, el no manifestado, es decir, la luz sin fin, y toda la creación no era otra cosa que la condensación de esta luz. Los 10 sefirot o las 10 regiones divinas se formaron por emanaciones sucesivas, y a cada una de ellas se vincula un planeta. A Malkut, la Tierra; a Lesot, la Luna; a Hod, Mercurio; a Netzach, Venus; a Tiperet, el Sol; a Geborah, Marte; a Hesed, Júpiter; Mirak, Saturno. En nuestros días se atribuye Urano a Okma y Neptuno a Keter. Pero los antiguos desconocían la existencia de planetas más allá de Saturno y atribuyeron a Okma el zodiaco, y a Keter los primeros torbellinos que presidieron la creación. Si consideramos los 7 planetas de la luna Saturno colocados sobre el árbol sefirótico, vemos que son precisamente los que corresponden a los 7 días de la semana, pero en un orden diferente. En el árbol sefirótico, los planetas ocupan el siguiente orden: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, mientras que los días de la semana siguen el siguiente orden: Sol el domingo, Luna el lunes, Marte el martes, Mercurio el miércoles, Júpiter el jueves, Venus el viernes, Saturno el sábado. Naturalmente os preguntáis a qué corresponde este orden de los días de la semana. Empecemos por Saturno, que es el primer planeta de la parte alta del árbol sefirótico. La tradición esotérica dice que rige la primera hora del sábado, mientras que la hora siguiente está regida por Júpiter, la tercera por Marte, la cuarta por el Sol, y así hasta la octava hora, que está de nuevo bajo la influencia de Saturno, y el ciclo comienza de nuevo. Se alcanza así la hora 24 y se constata que la primera hora siguiente está regida por el Sol. Aplicando el mismo procedimiento para cada día, se constata que la primera hora está bajo el dominio del planeta que corresponde a este día, es decir, Luna para el lunes, Marte para el martes, Mercurio para el miércoles, etc. He ahí cómo se explica el orden de los días de la semana. Pero debéis saber que entidades vivas inteligentes están vinculadas a cada planeta. Así pues, cada nueva hora lleva consigo entidades que hacen trabajo sobre las plantas, los minerales, los animales y los seres humanos. Como cada planeta está ligado no solo a un color, sino también a un sonido determinado, la sinfonía de los sonidos varía con la hora del día a causa de la sucesión de los espíritus. Do a Saturno, Re a Júpiter, Mi a Marte, Fa al Sol, Sol a Venus, La a Mercurio y Si a la Luna.
Son los planetas quienes cantan a través del espacio, sumergiéndonos en una música a la que se ha llamado música de las esferas. Gracias a la meditación, a la contemplación, el hombre puede llegar a percibir esta sinfonía de los planetas, de las jerarquías angélicas. Animado por el canto de los ángeles, el universo respira, se alimenta y vive. Consideremos de nuevo el orden de los planetas en relación a los días de la semana. Comenzando por el día de la Luna, tenemos Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Sol. Si al tomar de nuevo este mismo orden nos saltamos cada vez un planeta, tendremos Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, lo que corresponde a la sucesión observada en el árbol sefirótico. En la primera semana, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno están en su máximo, mientras que la Luna, Mercurio y Venus están en su mínimo. Para la semana siguiente sucede lo contrario. Estas ondas que acabamos de describir son comparables a las de la luz. Cuando enviamos una onda al espacio, nace simétricamente una segunda, cuyo movimiento es inverso al de la onda enviada. Allí donde para la primera onda la curva es convexa, para la otra es cóncava. Esto muestra que la plenitud y el vacío no existen por sí mismos, sino que son complementarios. La plenitud y el vacío son los dos principios masculino y femenino que trabajan siempre juntos en el universo. En el hombre estos dos principios están representados por el alma y el espíritu, el corazón y el intelecto. En la ciencia iniciática, este fenómeno está simbolizado por la serpiente, cuyo movimiento es la sinusoide. Y os habéis dado cuenta que la columna vertebral que sostiene todo nuestro elemento, esqueleto, está también constituida de acuerdo al movimiento sinusoidal de la serpiente, es decir, de la luz. Pero volvamos a los días de la semana. El domingo está ligado al martes, que enlaza con el jueves, y este a su vez con el sábado. También lunes, miércoles y viernes. Los días forman una cadena y su sucesión corresponde también a una disposición musical. Los planetas y los días de la semana cantan en coro al Creador. Unidos entre sí, como los granos de un rosario sin fin, forman una cadena cuyo desarrollo se inscribe en la eternidad. Si los rosarios tienen mucha importancia en varias religiones, es porque simbolizan el encadenamiento de las fuerzas cósmicas, la sucesión infinita de los elementos y de los seres. Todos nosotros formamos también parte de una cadena. No hay que olvidar esto jamás, pues guardando la conciencia de que pertenecemos a este desarrollo infinito, viviremos al unísono con la armonía cósmica. Esta historia continuará en audiolibros espaciales. No te la pierdas.